Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos un martes más en nuestras revisiones de tema del Grupo de Interés de Medicina Interna de Unisanitas en Bogotá, Colombia. El día de hoy hablaremos acerca de derrame pericárdico. Me presento, mi nombre es Vivian Soto Rodríguez, soy interna en este momento de pregrado en mi primer semestre de internado, en este momento en la Clínica Colombia. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tuve el placer de conocer a algunos de ustedes. Yo soy interno igual de pregrado, actualmente ya en mi segundo semestre, ya en México de nuevo. Estuve rotando allá en Colombia y pues bueno, con la maravillosa oportunidad de dar una charla el día de hoy junto a Vivi y junto a todos ustedes. Vamos a iniciar, espero que les agrade y si tienen alguna duda pueden comentarla. Este es el índice que les queremos presentar y les traemos para el día de hoy. Abordaremos del derrame pericárdico, su definición, epidemiología, clasificación, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y seguimiento. Bien, vamos a iniciar entonces. Durante toda esta charla, por el tiempo, también vamos a dar las generalidades y puntos específicos. Vamos a definir primero al pericardio para poder hablar del derrame pericárdico. El pericardio, pues, entonces corresponde a una membrana fibrosa que claramente va a recubrir al corazón. Pero entonces, anatómicamente y en lo básico, esta está compuesta por una hoja visceral, que es una hoja que está íntimamente o firmemente adherida a las paredes del miocardio, a las paredes externas del corazón. Y también vamos a tener una hoja parietal, que es la que va a separar a los demás órganos del mediastino del corazón. Dentro o entre estas dos hojas vamos entonces a encontrar una cavidad virtual. Esta cavidad es llamada cavidad pericárdica y que va a tener aproximadamente entre 10 a 15 hasta 50 mililitros de volumen pericárdico, volumen fisiológico. De tal manera que cuando nosotros rebasamos este nivel, ya sea por más líquido pericárdico, por agua, por sangre, por diferentes contenidos, nosotros nos encontramos ante un derrame pericárdico, que entonces se va a definir como el excedente de los límites de volumen fisiológicos, es decir, mayor a 50 mililitros. Bueno, ahora hablando de la epidemiología, tenemos datos bastante variables con respecto a los pocos estudios que se han realizado de forma grande en Latinoamérica, sobre todo. Sin embargo, tenemos que la incidencia en el mundo occidental oscila entre el 3%, la prevalencia es del 5,7% al 9%, y las causas principales de derrame pericárdico en países desarrollados son las siguientes. Tenemos la causa idiopática, que abarca entre el 42 al 49% de los casos, las neoplasias entre el 10 al 25% de los casos, la pericarditis e infecciones del 15 al 30% de los casos, la iatrogenia del 15 al 20% de los casos y las enfermedades del tejido conectivo del 5 al 15% de los casos. Pero como les mencionaba, estos son datos de estudios que se realizan en los países desarrollados, así que para nuestro país en específico y para Latinoamérica en general debemos tener en cuenta también la pericarditis secundaria tuberculosis, ya que en países desarrollados ocurre solamente del 3 al 6% de incidencia, tiene una incidencia bastante baja en contraposición a la incidencia en países en vía de desarrollo como el nuestro, en donde esta enfermedad es endémica y representa una de las principales causas alrededor del 60% de los casos. Para su estudio vamos a clasificar al derrame pericárdico según 6 ítems. Según su tamaño, según el tiempo de evolución, según su distribución, según el impacto hemodinámico que éste genere, según su etiología y según su composición. Entonces, según su tamaño, se va a dividir en tres, en leve, moderado y severo. Es importante mencionar que esta estimación del tamaño va a ser medida por un ecocardiograma, más específicamente durante la telediástole o la presístole, ¿no? Es decir, es una etapa en la cual, o una fase en la cual nosotros vamos a encontrar la menor separación posible de la hoja parietal con la hoja visceral y determinar el tamaño más objetivo de lo que es el derrame pericárdico. Entonces, a su vez, el tamaño va a ser leve, es decir, menor a 10 milímetros, menor a 1 centímetro, y
aproximadamente va a representar un volumen de 100 mililitros. Un tamaño moderado es entre 10 a 20 milímetros y va a representar un aproximado de entre 100 a 500 mililitros de derrame pericárdico, y el severo va a ser mayor a 20 milímetros. Y esto va a representar pues mayor a un medio litro o 500 mililitros de derrame pericárdico. Entonces, como se mencionaba, ¿cómo se va a medir? ¿Cómo medirlo? Pues el gold standard para la estadificación del volumen y también para diagnosticar el derrame pericárdico es el ecocardiograma transtorácico. Entonces nosotros vamos a tener un plano paraesternal, bueno, pueden ser en realidad varios planos, donde nosotros vamos a determinar una imagen en telediástole, y ahí es donde vamos a encontrar el menor espacio posible de derrame, y ahí es donde se va a determinar el tamaño para después, posterior, determinar el volumen. Según el tiempo de evolución, nosotros podemos definirlo en 4. Agudo, que es menor a una semana; subagudo, que es entre una semana a 3 meses; y crónico, mayor a 3 meses. También encontramos un cuarto, que es el recurrente. Y entonces hablamos cuando han existido nuevos datos de enfermedad pericárdica después de un periodo libre de síntomas. Es decir, que presentó por ejemplo, una pericarditis, y entonces dejó de tener síntomas, se parecía que estuviera en control. De 4 a 6 semanas después vuelve a aparecer este cuadro, entonces vuelve a ser recurrente. Según el impacto hemodinámico, que lo vamos a ver más adelante, podemos tener tanto un asintomático, un derrame pericárdico sintomático, hasta un impacto hemodinámico, es decir, puede ser tanto constrictivo como un tamponamiento cardíaco. Según su distribución, esta va a definirse en 2, y esto es debido a las fuerzas de gravedad. Sabemos que todo tiende hacia abajo, entonces inicialmente cuando el derrame pericárdico tiende a iniciar o empieza las células mesoteliales a generar un aumento abrupto de líquido pericárdico, pues al principio nosotros podríamos encontrar que se encuentra en la parte posterior, el líquido se encuentra en posterior, se encuentra inferior. Sin embargo, conforme este va aumentando, puede empezar a rodear a todo el corazón y todo lo que vendría siendo las 4 cavidades. A esto le vamos a llamar derrame circunferencial. También tenemos otro patrón, otra dinámica, que es el oculado, y esto es cuando existe formación de septos y o tabiques. Estas son pequeñas adherencias que se pueden encontrar principalmente posterior a alguna cirugía o alguna intervención quirúrgica de tipo cardíaca, o alguna pericarditis de cualquier etiología, pero pues se relaciona más con etiología bacteriana. En cuanto a su etiología, nosotros vamos a encontrar diferentes etiologías, también según, como lo había mencionado Vivi, según la zona, el países de primer mundo o países de tercer mundo. Sin embargo, las infecciosas son las que predominan. En las bibliografías siempre van a mencionar que el 60-70% de todas las pericarditis, primero para después hacer un derrame pericárdico, suelen ser idiopáticas. Pero incluso en su estudio más profundo, nosotros encontramos que son de tipo virales. Entonces vamos a tener infecciones virales, las más comunes: ecovirus, Coxsackie virus, influenza, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, adenovirus, varicela, rubeola, entre muchos otros. Aquí los tenemos en la imagen. También el COVID-19, desde hace 2 años y medio, se ha determinado que ha formado parte de esta etiología inicial para desarrollar una pericarditis y posterior a ello un derrame pericárdico. De forma bacteriana, también sin dejar de lado, Coxsackie, también tuberculosis, pero esto es más común en países de tercer mundo, en vías de desarrollo. Y también tenemos de tipo fúngico y parasitario. En cuanto a las no infecciosas, nosotros principalmente vamos a tener enfermedades autoinmunes y antiinflamatorias, enfermedades neoplásicas, metastásicas, tumorales, trastornos metabólicos, ya sea por un cambio o un desbalance hidroelectrolítico o coloidosmótico, radiación mediastínica, pericarditis postraumática, enfermedades aórticas, medicamentos, que pues no es muy común, pero claramente existen también medicamentos cardiotóxicos, y trastornos hemodinámicos.
En cuanto a su composición, nosotros vamos a tener dos principales, en su mayoría de bibliografías pues nos mencionan dos, pero pues también lo podemos mencionar en cuanto al tipo de contenido que tiene, ¿no? El derrame pericárdico. Desde un hidropericardio, es decir, agua, aire, eh, hemopericardio, quilopericardio, piopericardio, es decir, abscesos, es algo purulento, pus, bacterias, leucocitos y neumopericardio, ¿no? Que vendría siendo entonces aire. Vamos a ver acá entonces. Y sangre, ok. En transudado y exudado, nosotros para poder determinar esto se parece mucho a los criterios de Light, a los criterios de transudado y exudado de derrame pleural. En este caso nosotros vamos a diferenciar por la gravedad específica, por las proteínas totales. Entonces nosotros tenemos que hacer una toma de muestra tanto del derrame pericárdico como de la sangre como tal, ¿no? De suero. Y entonces vamos a determinar las proteínas totales. Si es menor a 3 gramos sobre decilitro, estamos hablando de un trasudado. Si el índice de proteínas líquido-séricas es menor a 0.5, si un LDH es menor a 200 miligramos por decilitro y si un LDH índice líquido-séricas es menor a 0.6. De tal forma que cuando esto se va hacia la derecha, es decir, cuando aumenta todo esto, estamos hablando de un exudado. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, entonces les presentamos esta tabla que representa la curva de presión-volumen de un pericardio normal. Entonces, la parte de la izquierda representa, que lo vamos a ir hablando, cuando ocurre un derrame pericárdico rápido, abrupto o agudo, mientras que la figura B o la de la derecha es cuando ocurre un derrame pericárdico de forma más progresiva y lenta. Entonces, empezaremos diciendo que la curva de presión-volumen del pericardio normal es en forma de J, como la vemos en la figura A o en la izquierda. Cuenta con esta porción inicial corta y poco profunda. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos que tener fisiológicamente algo en cuenta, tener algo en cuenta, y es que el pericardio, o sea, como tal, estas dos láminas tienden a ser ligeramente rígidas. Entonces, en el momento en el que empieza un derrame pericárdico, lo que determina o no que, por ejemplo, llegue a un taponamiento cardíaco o pueda resistir un poco más es esta capacidad de distensión de estas dos láminas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un derrame pericárdico rápido, es decir, como por ejemplo por un evento traumático o algo que haga que el evento sea de forma aguda, el pericardio no va a tener como ese tiempo necesario para poder distenderse, por lo que pues les decía es ligeramente rígido. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que pasa es que en estos, o sea, no va a poder cambiar el volumen de forma abrupta sin que la presión cambie de la misma manera. Entonces, normalmente, pues el pericardio se distiende un poco ante eventos fisiológicos, es decir, por ejemplo, cambios de postura o por el estado del volumen, y esto pues va a generar un cambio mínimo en la presión. Mientras que cuando ocurre un aumento de este líquido de forma abrupta, el pericardio no va a permitir nuevos aumentos repentinos de volumen sin que la presión aumente de forma considerable. Y eso es lo que podemos ver básicamente en la gráfica de la izquierda, que el mínimo cambio en el volumen, que lo podemos ver en el eje de las X, el mínimo cambio de volumen hace que de forma abrupta suba la presión y la línea punteada hacia arriba ya nos indica un taponamiento cardíaco, ya que el pericardio, como les venía diciendo, no tuvo como ese tiempo previo para poder distenderse. Contrario a lo que pasa en la figura B, que representa cuando la acumulación del líquido pericárdico ocurre de forma lenta o progresiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, digamos, tenemos una etiología más, no sé, quizá neoplásica o por algún virus o etiología infecciosa diferente, que se empiece a aumentar la producción o a disminuir la reabsorción de este líquido de forma periódica y pausada, entonces el pericardio parietal sobre todo se va a empezar a distender progresivamente. Entonces le va a dar como el tiempo a esta hoja parietal para distenderse y de esta forma, pues no aumentar de forma significativa la presión intrapericárdica. Entonces,
Así, por ejemplo, a veces hay pacientes que pueden tolerar hasta la acumulación de 1 a 2 litros de líquido pericárdico sin el desarrollo de taponamiento cardíaco hasta etapas avanzadas, que es lo que podemos ver en la gráfica de la derecha, en la B, en donde el volumen aumenta de forma más progresiva y así llega a un punto en el que hay bastante volumen sin que se aumente la presión intrapericárdica. Obviamente ya en etapas avanzadas, cuando ya casi que estamos llegando al taponamiento cardíaco, pues en esta parte puede aguardar o puede resguardar una cantidad o un volumen de líquido pues bastante considerable, pero ya después de esto sí va a empezar a aumentar la presión, que es lo que nos quiere enseñar esta gráfica. Y por otro lado, entonces, cuando la acumulación sucede de forma abrupta o subaguda, se genera un incremento marcado en la presión intrapericárdica, que es lo que hemos mencionado, de 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar con esto? Esta presión va a superar las presiones intracardíacas y va a promover el colapso de las cavidades, inicialmente las derechas. Esto posteriormente va a impedir el adecuado llenado cardíaco y obviamente al final va a producir cambios hemodinámicos y alteraciones en la función cardiovascular hasta que ya llega al punto del taponamiento cardíaco agudo. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tanto lo que el paciente va a referir, así como lo que nosotros podemos encontrar, definitivamente va a depender mucho precisamente de la fisiopatología, del tiempo de evolución y también de las comorbilidades que hayan causado el derrame pericárdico. Entonces, cuando tenemos un aumento abrupto, como lo mencionó Vivi, es decir, no le damos el tiempo necesario para que la capa parietal se adapte fisiológicamente y se empiece a distender, nosotros vamos a tener síntomas típicos o clásicos, que es una disnea de esfuerzos progresiva o que progresa a ortopnea, un dolor torácico tipo pleurítico. ¿Qué significa esto? Que es un dolor que aumenta la inspiración y disminuye a la expiración. Esto puede irradiarse a brazos, a trapecio, a mandíbula, a occipitales, y esto de forma bilateral, en contraposición a un evento coronario agudo, ya que pues no son muy relacionados, no se parece, y tiende más hacia la izquierda en un infarto agudo del miocardio. También puede existir una sensación de plenitud. Cuando los pacientes sufren un aumento de volumen progresivo, es decir, de semanas a meses, ya los síntomas ya no son tan clásicos, van a tener síntomas vagales, como náuseas, hipo, y va a tener también disfagia o disfonía. En cuanto a síntomas inespecíficos, pues bueno, ellos también pueden referir tos, astenia, adinamia, fatiga, anorexia, palpitaciones, y no dejar de lado aquellos pacientes que tienen eventos asintomáticos, es decir, que incluso el derrame pericárdico puede ser considerable, pero pues no desarrolla un tambonamiento cardíaco, y pues con esto el paciente puede vivir tranquilamente. En la exploración física nosotros podemos encontrar fiebre, artralgias, pérdida de peso, pero esto también va más en relación con algunas comorbilidades que tenga el paciente. Y también podemos encontrar auscultar frote pericárdico, que si bien no es algo súper común, regularmente en la tercera parte de los pacientes que sufren un derrame pericárdico puede aparecer. Esto va a ser en el borde preesternal izquierdo. Es un ruido tipo áspero, tipo rudo, es como si pusiéramos cabello. Ustedes tienen su estetoscopio, fonendoscopio, y frotan su cabello ahí en la campana, entonces así más o menos se escucha un frote pericárdico. Y los componentes pueden ser presistólico, sistólico o diastólico. Vamos a ver entonces el diagnóstico para poder nosotros llegar al derrame pericárdico. Si bien de primera instancia llega un paciente con síntomas clásicos o síntomas de un dolor opresivo o pleurítico a nivel torácico, pues lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es un abordaje con la anamnesis, ¿no? En este caso vamos a hacer énfasis en síntomas clásicos, ocasionales, antecedentes médico-quirúrgicos y tratamientos que tenga. Con eso podemos averiguar y llegar a tomar mucho de este estudio para que nosotros podamos llegar precisamente al diagnóstico. Pero bueno, para el seguimiento nosotros vamos a hacer estudios de extensión tanto de laboratorio como de imagen, y vamos a iniciar con el electrocardiograma. El electrocardiograma, la función principal de este es descartar diagnósticos diferenciales. Si se trata de un síndrome coronario agudo, de un TEP, de algún tipo de bloqueo auriculoventricular, bloqueos de rama
o si existe una pericarditis meramente sin derrame. Entonces, cuando hablamos de pericarditis aguda, vamos a poder estadificarlo en estadios, ¿no? Estadio 1, que es cuando nosotros tenemos un infradesnivel del segmento PR con un supradesnivel del ST difuso. Es ligeramente difuso y la diferencia que puede existir entre un supradesnivel de ST de tipo pericárdico, bueno, más bien pericarditis, en comparación con un infarto agudo del miocardio, es el comportamiento de la onda si es cóncava o convexa. Si es cóncavo, entonces estamos hablando de un evento de pericarditis aguda. Si es convexo, entonces nos puede orientar más a un síndrome coronario agudo. También, bueno, ahorita lo vamos a mencionar más adelantito con respecto a las variables que puede existir a lo largo de los demás estadios. Para el estadio 2 nosotros vamos a dividirlo en temprano y tardío. El temprano vamos a tener un ST normo elevado, pero vamos a constantemente tener un aplanamiento de la onda T en la parte tardía del estadio 2. En el estadio 3 tenemos una onda T negativa en forma difusa. Y ya para un estadio 4, ya cuando se vuelve un poquito crónico, tenemos un electrocardiograma normal. Bueno, y entonces aquí es lo que nosotros podemos mencionar, que podemos verlo en varias derivadas, podemos verlo tanto en D1, D2, D3, D4, lo podemos ver en todas. Y en ABR sería todo lo contrario, pero que vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos un aumento, un supradesnivel del segmento ST, pero en forma cóncava. Sí, en forma cóncava. Y por supuesto también podemos tener una depresión o una disminución, un infradesnivel del segmento PR. Y esto precisamente nos va a permitir pues, poder diferenciar o llegar al diagnóstico de un comportamiento de pericarditis aguda. Puede existir la alternancia eléctrica. En este electrocardiograma no se nota tanto, pero la alternancia eléctrica básicamente sería el comportamiento de voltaje, es decir, podemos ver un complejo QRS que puede estar un poquito más alto y al siguiente complejo QRS puede estar un poquito más bajo y otra vez más alto y luego más bajo y luego más alto. Eso es una alternancia eléctrica que regularmente en un derrame pericárdico podemos encontrarla. Entonces, pues igual nada más para poder diferenciar lo que un médico general podría saber, tendría que dominar para que nosotros podamos inmediatamente identificar si se trata de una pericarditis aguda o de un infarto agudo del miocardio, es el tipo de dolor, el electrocardiograma y los marcadores de lesión miocárdica y troponina. Entonces, sabemos pues que en la pericarditis aguda el dolor es de tipo pleurítico, es decir, que mediante ciertas posiciones puede disminuir, como si el paciente se sentara y se fuera hacia adelante, se agachara hacia adelante. Eso puede disminuir un poquito el dolor porque estamos hablando de un dolor inminente en cuanto a la gravedad, dependiente de gravedad, cosa que en un infarto agudo al miocardio pues es como más poco localizado, ¿no? Es retroesternal, se va hacia el hombro izquierdo, se irradia, puede ser también a ambos brazos, suele tener una instauración brusca, tiene un carácter opresivo. Y en cuanto al dolor pericárdico, bueno, más bien de pericarditis, pues su instauración es relativamente más rápida, no es tan brusco y pues lo que habíamos dicho, es pleurítico porque la inspiración aumenta y la expiración puede disminuir. En el electrocardiograma, nosotros como habíamos mencionado, una elevación difusa del ST, cóncava, ¿sí? Superior y con ondas T positivas. Entonces, en el infarto agudo al miocardio, nosotros podemos encontrar una elevación del ST con elevación del segmento ST en las derivaciones determinadas, depende de la cara que se ve afectada, la depresión, entre otras que podemos encontrar, y en general aparecen unas ondas Q de necrosis. Y en la pericarditis no las podemos encontrar. En cuanto a los marcadores de lesión miocárdica, nosotros vamos a encontrarlos o normales o relativamente elevados, ligeramente elevados, ¿no? Y la PCR también nos puede ayudar si se trata de una inflamación. En cuanto a un infarto agudo del miocardio, nosotros sí vamos a tener marcadores francamente elevados y eso también nos puede ayudar a descartar. La radiografía, si bien sí es un estudio también de primera instancia, nos va a ayudar precisamente más para la ventana, para desvelar un derrame pleural,
¿sí? Si es concomitante, si hay una patología pulmonar o mediastínica, si hay algún tipo de neoplasia, alguna comorbilidad extra, ¿no? Y también los hallazgos que nosotros podemos tener es las proyecciones lateral, donde podemos observar una banda epicárdica ensanchada, el famoso signo de almohadilla grasa epicárdica, ¿sí? Y en los derrames crónicos vamos a encontrar una lenta instauración de la silueta cardíaca. Pero bueno, esto va a aumentar y va el corazón a adoptar una morfología, un signo que se llama signo de Cantinflora. Entonces lo podemos ver en la imagen de la izquierda, un paciente que tiene una importante cardiomegalia con un signo de Cantinflora, ¿sí? Un índice cardíaco muy alto. Y nosotros, bueno, aquí lo reporta según el artículo que encontramos. Esto es que el paciente presentaba signos de tamponamiento cardíaco, claramente, en un contexto de una diseminación tumoral. El ecocardiograma es el gold standard, es el que nos va a ayudar a definir el tamaño, pero por supuesto el diagnóstico del derrame pericárdico. Entonces, la ecocardiografía en modo M y Doppler 2D va a ser el método de elección para darle seguimiento, para ir mirando cómo va evolucionando el derrame pericárdico y también para clasificarlo en cuanto a su tamaño, como ya lo habíamos mencionado, en la fase de la telediástole, donde las capas viscerales van a estar en un tamaño menor y es ahí donde se va a medir el derrame pericárdico, si es de tipo circunferencial o de tipo loculado. Vamos a encontrar una banda hipoecoica o anecoica entre las dos capas pericárdicas de grosor variable. Bueno, y aquí en esta imagen, no sé si le puedo hacer acercamiento, nosotros podemos encontrar un derrame pericárdico importante, ¿sí? Con compromiso en las cavidades derechas, ¿ok? Y también vamos a observar un ligero colapso del ventrículo derecho, es decir, aquí está el derrame, no sé si puedan ver mi cursor. Y aquí en este asterisquito que vemos aquí como esta estrellita es el ventrículo derecho que está siendo colapsado. Entonces, como lo mencionábamos, la proteína C reactiva y las troponinas nos van a ayudar simplemente para descartar diagnósticos diferenciales si se trata más de un evento inflamatorio o de una lesión miocárdica. Y esto entonces nos va a definir mayormente el manejo. La tomografía computada, si bien es un estudio que nos puede ayudar a diferir y a conocer también el compromiso que el derrame pericárdico está causando, es principalmente mandado para conocer etiologías extracardíacas, desde tumores, neoplasias, metástasis a continuidad, algún tipo de masa o traumatismo que esté lesionando a la cavidad o a la misma víscera. Entonces vamos a mirar lesiones, el grosor del pericardio, presencia de calcificaciones, derrames pericárdicas focales y nos va a ayudar a brindar valiosa información sobre la composición del líquido. Entonces, gracias a la tomografía computada, nosotros podríamos determinar sugeriblemente lo que podría ser que esté ocupando a la cavidad pericárdica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues por las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield nos van a ayudar a determinar la densidad que tiene el líquido que se encuentra en la cavidad pericárdica, de tal forma que una densidad aproximadamente menor a 10 unidades Hounsfield va a sugerir un trasudado, mayor a 10 unidades va a sugerir un exudado. Entre 20 a 60 unidades Hounsfield nos va a sugerir una etiología purulenta maligna o mixedematosa. Una mayor a 60 unidades Hounsfield nos va a sugerir un líquido hemorrágico y de 60 a 80 nos va a sugerir un quilopericardio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento del derrame pericárdico y lo primero que debemos hacer en este abordaje con nuestros pacientes que cursan con derrame es dividirlos en alguno de estos grupos. Entonces, la idea es que nuestro paciente esté incluido en alguno de estos grupos. El primer grupo son los pacientes que se presentan con taponamiento cardíaco agudo o con sospecha de etiología neoplásica o bacteriana, incluida la tuberculosis. Los pacientes del grupo 2 corresponden a los que principalmente el derrame se generó por causas inflamatorias. El grupo 3, los pacientes cuyo derrame se presentó por patologías subyacentes o comorbilidades que ya presentaban previamente. Y el grupo 4, los derrames sin evidencia de elevación de marcadores inflamatorios y además sin o con mínimas repercusiones hemodinámicas. Vamos a hacer un especial énfasis en el grupo 1,
que son los pacientes con taponamiento cardíaco o sospecha de etiología neoplásica bacteriana, pero abordaremos uno a uno a continuación. Entonces, como les venía diciendo en el grupo 1, la idea es que hace algunos años, unos 6, 7 años, se creó esta escala o puntuación que nos reúne varios pasos, los cuales nos van a ayudar al final de la puntuación. Vamos a sumar todo paso por paso y el puntaje que nos dé, que lo veremos más adelante, nos va a definir la necesidad de pericardiocentesis urgente en estos pacientes con taponamiento cardíaco o si la pericardiocentesis se puede diferir de 12 a 48 horas. Entonces, el primer paso va a ser puntuar la etiología en los pacientes con taponamiento cardíaco. Entonces, cada uno de estos nos da un puntaje que al final debemos sumar. Entonces, si la etiología es maligna, si es tuberculosa, si es por radioterapia reciente, si es por una infección viral reciente, si el paciente tuvo derrame pericárdico recurrente o si ya tuvo una pericardiocentesis previa, si el paciente tiene el antecedente de enfermedad renal crónica en estadio 5 o terminal en hemodiálisis. Si el paciente presenta alguna inmunodeficiencia o inmunosupresión y esos que acabo de mencionar son lo que nos da un puntaje de 2 o de 1 punto. Y estas etiologías como hiper o hipotiroidismo o una enfermedad autoinmune nos resta 1 punto. El paso 2 sería puntuar la presentación clínica, donde se incluye casi todo lo que Mario nos mencionó: ortopnea sin estertores a la auscultación, un empeoramiento rápido de los síntomas, un pulso paradójico mayor a 10 milímetros de mercurio, oliguria, taquicardia sin causa aparente alternativa, frote pericárdico, dolor torácico pericárdico o una hipotensión con una sistólica menor a 95 milímetros de mercurio. Como lo podemos ver acá en el puntaje, cada uno de estos ítems nos da un puntaje diferente. El paso 3 sería entonces puntuar los hallazgos en las imágenes. Entonces, si encontramos un derrame pericárdico circunferencial grande, es decir, mayor a 2 centímetros, si encontramos un colapso auricular izquierdo, si la vena cava inferior está mayor a 2.5 centímetros con menos del 50% de colapso inspiratorio, si hay un colapso ventricular derecho, variaciones del flujo respiratorio mitral o tricúspide, si encontramos un corazón oscilante o un colapso auricular derecho mayor a 1/3 del ciclo cardíaco, si hay cardiomegalia en la radiografía de tórax, un derrame pericárdico moderado entre 1 a 2 centímetros, un microvoltaje en el electrocardiograma, alternancias eléctricas en el electrocardiograma o un derrame pericárdico pequeño. Bueno, también cada una de estas hallazgos en las imágenes nos da un puntaje. Sin embargo, esta bibliografía nos da la salvedad de que todos los pacientes requieren manejo quirúrgico de urgencia independientemente de la puntuación en los siguientes casos: pacientes que se presenten con disección aórtica tipo A, con ruptura de la pared ventricular libre después de un infarto agudo de miocardio, con traumatismo torácico grave reciente o con un hemopericardio iatrogénico cuando no se pueda controlar percutáneamente el sangrado. Cualquiera de estos hallazgos, cualquiera de las presentaciones que un paciente nos llegue de esta forma, sí o sí hay que realizarle manejo quirúrgico. Pero si no, entonces, por ejemplo, ya puedes pasar si quieres. Entonces ya, si por ejemplo no se presenta con ninguna de esas salvedades, entonces básicamente lo que debemos hacer en el paso 4 es sumar la puntuación del paso 1, 2 y 3. Entonces ese resultado nos va a indicar lo siguiente: si es mayor o igual a 6 puntos nuestro resultado, el paciente se beneficia de una pericardiocentesis de manera urgente, mientras que si es menor a 6 puntos, el paciente se beneficia de una pericardiocentesis que puede posponerse hasta 12 a 48 horas. Eso es para recordar, este algoritmo nos va a resumir todo, pero eso es para recordar que todo lo que acabamos de ver de la puntuación solamente es para los pacientes del grupo 1 que se presentan con taponamiento cardíaco o con sospecha de una etiología bacteriana o neoplásica. Entonces, el paso 1 básicamente en este algoritmo es que sí tenemos un paciente en el grupo 1 con taponamiento cardíaco, entonces le realizamos la puntuación de esta tabla que les acabamos de presentar y buscamos la etiología. Si no, entonces pasamos al paso 2, que agruparía básicamente las personas del grupo 2, en donde vamos a tomar marcadores inflamatorios, ya que sospechamos que la causa pueda ser inflamatoria y, como lo mencionó Mario, pues la pericarditis es una de las principales causas. Entonces, si en el paso 2
se encuentran elevados estos marcadores inflamatorios, la idea es hacer un tratamiento antiinflamatorio empírico, es decir, lo vamos a tratar como si fuera una pericarditis. Entonces, básicamente se puede probar con la administración de AINES, colchicina o dosis bajas de corticoides, y los glucocorticoides se pueden incluso prescribir como una segunda opción de tratamiento en los casos que tengan contraindicaciones o que no toleren los manejos de la primera línea, y además que tenga, por ejemplo, una indicación específica para este tratamiento como una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Pero si no, si los marcadores inflamatorios de nuestros pacientes no se encuentran elevados, entonces nos vamos al paso 3, en donde se encuentran las personas del grupo 3 y en donde podemos pensar que una comorbilidad que ya tenga el paciente o una enfermedad subyacente sea la causante del derrame pericárdico. Entonces vamos a indagar y a buscar como probable causa comorbilidades y enfermedades asociadas conocidas, y si están relacionadas con el derrame, pues la idea es tratar la enfermedad subyacente. Pero si por el contrario no, entonces no hay ninguna comorbilidad que me pueda explicar el derrame pericárdico, entonces me paso al paso 4, valga la redundancia, donde están agrupados los pacientes con un derrame pericárdico mayor a 20 milímetros o a 2 centímetros. Si sí tengo un paciente con un derrame pericárdico grande, consideraré hacer la pericardiocentesis y el derrame es crónico, es decir, mayor a 3 meses. Pero si no, si tengo un paciente con un derrame pericárdico, digamos, menor a 3 meses, que no es grande o que sí es grande, pero no le causa repercusiones hemodinámicas, entonces podría pensar en hacerle seguimiento. Y aquí básicamente está como una tabla donde nos habla sobre los medicamentos y el manejo que se utiliza en la pericarditis, que podríamos utilizarla en los pacientes del grupo 2 cuando las causas son inflamatorias. Bueno, en cuanto al pronóstico y el seguimiento, básicamente los derrames crónicos leves que no generen síntomas no requieren de ningún tipo de seguimiento. Los derrames de tamaño moderados idiopáticos requieren seguimiento cada 6 meses. Los derrames grandes, es decir, mayor a 2 centímetros, también un seguimiento cada 3 a 6 meses. Sin embargo, se puede hacer un seguimiento adaptado al paciente y también está justificado si consideramos una relativa estabilidad o evolución adecuada del tamaño del derrame pericárdico. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.